Buenos días, compañeros. A continuación podrán observar los aspectos geopolíticos de México. Sean bienvenidos, disfrútenlo. Características sociales de México. Nombre oficial: Estados Unidos Mexicanos. Capital: México, Distrito Federal. Población: hombres: 63.630.487. Mujeres: 59.288.912. Total: 119.715.000. Idioma oficial: español. En México existen alrededor de 69 lenguas nativas, en las cuales están incluidas las náhuatl, azteca, maya, otomí, mixtec, zapotec, entre otros. Religión. En México predomina la religión católica, pues aproximadamente el 83% de la población son católicos, seguidos de una minoría protestante y otras religiones. La moneda oficial de México es el nuevo peso mexicano. Cultura. Festividades de la región: se da el Día de los Muertos. También se caracteriza de su cultura mexicana la gastronomía. México se encuentra situado en América Meridional y sus límites fronterizos son: al norte, Estados Unidos; al sur, Guatemala y Belice; al este, el Golfo de México y el Mar Caribe; al oeste, el Océano Pacífico. Su extensión territorial es 1.972.550 kilómetros cuadrados. El clima varía de acuerdo a la altura, entre cálido y frío. Está formado por dos sistemas montañosos especiales: la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre Oriental. A su vez se encuentra una vasta región de valles, mesetas y altiplanicies. Política exterior de México. Mantiene una relación bilateral con Canadá, la cual lleva más de 70 años, y en la misma se ve el plan conjunto de la Alianza Canadá-México y el intercambio académico. También tiene una relación bilateral en cuanto al comercio y la inversión. Se habla de los múltiples vínculos entre autoridades estatales y locales, y la colaboración entre instituciones, las cuales cuenta también con una SILA, que es la Comisión Internacional de Límites y Aguas, en este caso entre México y Estados Unidos. Existe también una SILA entre México y Guatemala y México y Belice. Hay que agregar que también se cuenta con una Comisión General de Derechos Humanos, una Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, un Instituto de los Mexicanos en el Exterior, también con un organismo regional y americano, el cual brinda oportunidades de trabajo en organismos internacionales. Tratados celebrados por México: Proyecto Mesoamérica, participación social, gobiernos locales, oportunidades comerciales con Naciones Unidas. Economía mexicana. México es un país en vía de desarrollo cuya economía se sustenta en el petróleo. Sin embargo, los precios nacionales y la falta de inversión en la explotación de nuevos pozos petroleros hacen de este recurso natural un indicador que afecta a la economía. Se da por la migración de fuerza laboral hacia el país vecino del norte, Estados Unidos, agregando que las remesas de dinero que son recibidas por los familiares que se quedan dentro del país. México es un país que cuenta con 26 sitios declarados Patrimonio Natural o Culturales de la Humanidad, lo cual conlleva a México a que se dedique a desarrollar la industria del turismo especializado. La actividad industrial, una de las más importantes en el país, al ocupar la cuarta población económica de la actividad nacional. México es el principal productor de plata en el mundo, mientras que en el campo los principales cultivos son el maíz y el frijol, ya que estos son la base de la alimentación del mexicano. El crecimiento económico se ha
se ha mantenido moderado en los últimos años. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para mejorar la competitividad ni para combatir la pobreza. El ingreso per cápita del mexicano, según los datos del Banco Mundial a finales del año 2006, fue de 7.3 dólares anuales. El proceso de consolidación del sector financiero en México ha evolucionado a la par de los esfuerzos de la liberalización y la inserción de la economía en los mercados mundiales. El sector financiero es estable gracias a las adquisiciones y fusiones de instituciones nacionales y la presencia de instituciones extranjeras. Gracias a una estructura reguladora más estricta, el sector se ha recuperado de la crisis de 1994. Los préstamos del sector público y privado están en crecimiento, así como las actividades de seguros e hipotecas. No obstante, el crédito bancario representa tan solo el 22% del PIB, una cifra muy baja comparada con otras economías pujantes como Chile, donde representa casi el 70%. Los créditos agrícolas han caído el 45% en los últimos 6 años, entre el 2001 y el 2007, y solo representan el 1% de los préstamos bancarios, una cifra insuficiente para el desarrollo del sector en México. Es el acuerdo más importante que ha firmado en términos de magnitud del comercio. El NALC es el fundamento de cooperación entre los países en la resolución de problemas laborales y entre las organizaciones sociales que están en función de mejorar las condiciones laborales. Conflictos internos y externos. La guerra contra el narcotráfico es un conflicto armado interno que se libra entre el Estado mexicano y los grupos de autodefensa popular. Esta situación comenzó el 11 de diciembre de 2006, cuando el gobierno federal anunció un operativo contra el crimen organizado en el estado de Michoacán. Las confrontaciones entre los carteles se empezaron después del arresto de Miguel Ángel Gallardo en 1989, quien controlaba el negocio de la cocaína en México. Los carteles mexicanos dominan actualmente la totalidad del mercado de drogas en Estados Unidos. Expertos en geopolítica mexicana se preocupan por el futuro de México. La guerra del narcotráfico se ha cobrado 50,000 víctimas y es el Estado mexicano parece haber perdido algunos sectores y distritos y ciudades respecto a su control. También hay que añadir que expertos en geopolítica del narcotráfico dicen que lo que puede estar emergiendo no es más ni menos que una narcodictadura, es decir, un pacto oficioso de convivencia y no agresión. Las armas de grado militar de ERU, tales como las granadas, cohetes antiaéreos, son adquiridas por carteles a través de la enorme oferta de armas que sobran de la guerra. Carteles de la droga contrabandean armas de fuego por medio de las fronteras de México y Estados Unidos, de Guatemala, o las roban al ejército estadounidense. Los arrestos de algunos líderes importantes de los carteles, particularmente de Tijuana y del Golfo, y la gran militarización del territorio mexicano han provocado una respuesta violenta por parte de las organizaciones criminales. Principales carteles de la droga: los hermanos Beltrán Leiva, que estaban alienados anteriormente con el cartel de la Sinaloa, se convirtieron en aliados de los Zetas en el 2008. Desde febrero del 2010 luchan contra los Zetas en contra de los carteles. También hay otros que son los Caballeros Templarios, cartel de la familia.
Los asesinatos Los asesinatos entre miembros de los carteles han ocupado un espacio muy importante en los medios de comunicación, a los que el gobierno federal ha acusado de presentar una visión sesgada del conflicto. Ataques a inmigrantes. Este proceso es doloroso desde la separación de las familias, pero además incierta sobre la base de que incurrir en la ilegalidad al tratar de entrar a un país sin documento. Los inmigrantes enfrentan engaños, humillaciones y hasta la muerte. Este fenómeno demográfico constituye un problema nacional para México. También se ha convertido, también se ha convertido en una problemática política al tratar de llegar a acuerdos con Estados Unidos que es necesario la intervención de reformas económicas que se extiendan al beneficio de los mexicanos en la clase mayoritaria, tocando la raíz con nuestras nuevas oportunidades de trabajo. Existe el Instituto Nacional de Inmigración, el cual tiene por misión es el contribuir al desarrollo del país por medio de una gestión migratoria eficiente y segura. Con base en el marco jurídico, este organismo está hecho para defender al inmigrante. No ha tenido buenas referencias en cuanto que no cumple con su misión. Es así que mientras existe debilidad en las instituciones mexicanas, la corrupción y la inseguridad, violaciones de derechos humanos, será el pan de cada día de los mexicanos. La frontera de Estados Unidos con México es una de las más vigiladas en el mundo, pues por ella pasan muchos habitantes de Centroamérica y América del Sur. Régimen político. México se caracteriza por tener un régimen presidencial como forma de política del Estado. México tiene un régimen presidencial. De acuerdo a la Constitución, el ejercicio supremo del Poder Ejecutivo se deposita en el individuo que se denomina presidente de los Estados Unidos mexicanos, el cual mantiene la facultad de convocar a sesiones extraordinarias del Congreso de iniciar leyes. México es una de las repúblicas representativa y democrática. Según el artículo 40 de la Constitución Política, el sistema de gobierno de México es el de una república representativa, democrática y federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo que le concerne a su régimen interior, pero unidos en una federación. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, que el poder legislativo, judicial y ejecutivo. Sistema político. Debido a la competencia, se ha creado un pluralismo moderado, excluyente. Sin embargo, este limita la creación de un cuarto partido fuerte. También se da mayor competencia en el sistema de partido pluralista moderado excluyente. Muchas gracias por su atención.